Historias para compartir. Hoy vamos a hablar de un trabajo titulado Crímenes en el Támesis, y hablan nada más y nada menos que de algo muy repulsivo que pasaba en Londres hace muchos años, donde se identificaba al asesino como Jack el Destripador. Fueron 4 las primeras víctimas, y él, después que cometía el asesinato, las mutilaba, y parte de los órganos mutilados los enviaba a la policía, simplemente con un domicilio de remitente que decía el infierno. Esto pasaba ya por 1888, era el otoño en el hemisferio norte. Las 4 víctimas eran iniciales, ¿verdad? Eran patéticas prostitutas mayores y desgastadas, que eran prácticamente obligadas a ejercer degradante oficio en esa zona de un arrabal de Londres. La primera víctima fue Mary Ann Polly Nichols, de 42 años, que fue muerta el 31 de agosto en la madrugada, y mientras yacía moribunda, Jack el Destripador la mutiló. Espantosos, son detalles que no los vamos a comentar. Ahora la gente hacía memoria y recordaba el asesinato de otra mujer, de otra prostituta. Como solo fue apuñalada, la policía en principio no vio o no quiso ver ninguna conexión. Y comenzó el temor. A la par de este quedó expuesto el lado oscuro de la vida victoriana. Los miembros acomodados de la sociedad eran indiferentes a las crueles condiciones que sufrían los pobres. Era una era en la que los asuntos sexuales ni siquiera eran mencionados. La llamada gente decente hacía, como diríamos ahora, la vista gorda para con las prostitutas. Pero claro, seguían poniendo atención en este asesino que había escrito su primera carta con tinta roja, jactándose de sus crímenes, y las había firmado con el autoasignado nombre de Jack el Destripador. Él mismo se había dado esa identificación. Los médicos forenses determinaron que era zurdo, que era versado en anatomía, pues resultaba obvia su habilidad para extirpar con precisión órganos humanos. Gradualmente quedó claro que los crímenes se perpetraban entre las 23 y las 4 del día siguiente, pero esta evidencia no era suficiente solo por el hecho de ser delincuentes comunes o sexuales, o por ser cirujanos o carniceros con problemas emocionales. El asedio a todo aquel que despertó sospecha fue infructuoso, y los crímenes pasaron a ser más audaces, más horripilantes, tal vez interrumpidos cuando mató a Elizabeth Stride, de 45 años. El destripador logró desaparecer en la oscuridad poco después de la medianoche del 30 de septiembre. Su víctima murió, pero no alcanzó a ser mutilada, y se le halló con un racimo de uvas en una mano y dulces en la otra. El testigo que llegó al lugar del crimen oyó los pasos de alguien que probablemente huía, pero no pudo ver al asesino. Despojado de su placer, Jack el Destripador volvió a atacar 45 minutos después. Esta vez su víctima, a quien mató y mutiló, originó que enviara fragmentos de su anatomía por correo hacia las autoridades policiales. Asombrosamente, un vigilante que estaba a pocos metros del lugar no oyó nada. De algún modo, en una noche de sábado de bullicioso arrabal, con hordas de policías y vigilantes voluntarios al acecho, el sanguinario asesino, sin embargo, pudo escabullirse una vez más. Pero detrás de todo esto existió una sospecha real.
Luego del doble asesinato, el Destripador no hizo nada durante 6 semanas. Mientras la policía siguió su pista interesante, en la noche en que 2 mujeres simultáneamente fueron asesinadas, un oficial detuvo a un elegante caballero que hablaba con una prostituta en los bajos fondos de Londres. Al ser interrogado, este educado sospechoso, totalmente fuera de lugar en el sórdido distrito, se hizo pasar por médico y convenció al policía de que lo dejara libre. Entonces cundieron los rumores. ¿Sería que el asesino era un miembro de la alta sociedad que por una compulsión demente se había obsesionado con la vida de los bajos fondos? Durante casi un siglo, uno de los sospechosos más famosos fue el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. Sin embargo, los periódicos de la época nunca publicaron esta especulación, pues el duque era el hijo primogénito de Eduardo, príncipe de Gales y heredero del trono que posteriormente reinó como Eduardo VII. Pero por todos era conocido que el duque sufría una gran inestabilidad emocional. Los que proponen la teoría de que él era Jack el Destripador están sosteniendo que el duque fue internado en una clínica luego del último crimen y murió, no se sabe por qué causa, en 1892. El más espantoso de los crímenes que hizo Jack ocurrió el 10 de noviembre a las 3:45 y los vecinos de un lugar oyeron gritos en el cuarto de Jane. Era Negra María Kelly, de 24 años. Cuando el sirviente del casero entró de día a la habitación, notó que el atacante aprovechó la privacidad del cuarto de su víctima y allí mutiló totalmente el cuerpo. Este brutal y extraño crimen fue el último que oficialmente se atribuyó a Jack el Destripador. Pocas semanas después, la policía cerró el caso sin dar ninguna explicación al público. Privadamente se dijo a los miembros del comité de vigilancia que el asesino confesó antes de suicidarse ahogándose en el río Támesis. Toda una casualidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado la nota de suicidio ni se ha revelado su contenido. Muchos sospechan que todo fue un encubrimiento para proteger al duque de Clarence o a un perturbado oficial de la policía, que en definitiva es quien habría sido Jack el Destripador. Sospechoso de unos 14 asesinatos, el criminal desconocido fue tal vez culpable de solo 5 durante su reinado de terror en 3 meses. Fascinado por la sangre, eligió a sus víctimas para que los lugares de los crímenes formaran una cruz en el mapa del sector de Londres donde cometía los asesinatos. Tal vez nunca se ha identificado ni comprendido. Historias para compartir.